Muy buenos días. El día de hoy tenemos el gusto y el honor de haber invitado y recibir al actuario Rey Noé García Belino, quien nos va a presentar la ponencia Aplicación de pronósticos y optimización de inventarios para reducir los faltantes de medicamentos en una clínica de medicina familiar de Lista. Y bueno, él es un recién egresado de la Facultad de Ciencias con este título de actuaría, ¿verdad? Justo. Muy bien, entonces le damos las gracias por haber aceptado la invitación y lo dejamos para que inicie su presentación. Uh-huh. Este, podemos mover, no sé, ahí está. Eh, yo les voy a hablar en general de dos temas, los pronósticos y la teoría de inventario. Eh, Principalmente voy a hacer énfasis en teoría de inventarios, ya que es como una materia que se imparte dentro de la maestría y que es como una materia que está dentro de la investigación de operaciones. Entonces, hablaré de dos temas, pronósticos y teoría de inventarios, aplicados a, los, a la demanda de medicamentos en una clínica de medicina familiar. En resumen, el problema que se detectó es la falta de medicamentos debido a que no se cuenta con un sistema de inventarios óptimo ni con un método de pronóstico adecuado. Dentro del análisis que se realizó es que los métodos de pronóstico fueron de juicio. ¿A qué me refiero con juicio? Es que los encargados de la farmacia eh, solo por experiencia veían qué cantidad de medicamentos pedir y qué medicamentos pedir. Entonces, para eliminar el problema era necesario implementar tanto una política de inventarios como un método de pronósticos adecuado. En general, los objetivos generales fueron implementar métodos de pronósticos para determinar la demanda futura en el año 2017 y proponer métodos de administración de inventarios para cada medicamento. En este trabajo me limité a trabajar con los 10 medicamentos más demandados de la farmacia. Y hablo de 2017 porque este trabajo se desarrolló hace aproximadamente 2 años. La justificación de por qué calcular todo esto es que el ISSSTE, que es la clínica dependiente de él, se tiene como un servicio eh, adquirir el medicamento que necesitan. Entonces se está hablando de que se cumple uno eh, de las prestaciones que la clínica en general tiene como atribución. Como marco de referencia vamos a tener al Instituto de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que es a partir de ahorita lo voy a llamar ISSSTE, y el sistema en estudio que denominé farmacia. En general, el ISSSTE fue creado en 1960 por una reforma en la ley gracias al entonces presidente Adolfo López Mateos. Aquí tenemos que el análisis se hace en una de las clínicas de medicina familiar. Notar que existen 87, entonces este trabajo podría extenderse al análisis de todas las unidades dependientes, que en general son 1166 unidades. Entonces, hacer notar que este trabajo pues, fue un estudio de caso. ¿Cómo se comporta o cómo se integra el sistema farmacia? Se integra por la farmacia, la oficina y el almacén. El almacén resguarda todos los medicamentos que serán colocados en farmacia. En farmacia se surten a los derechohabientes los medicamentos requeridos y la oficina que está dentro de nuestro sistema solamente sirve para poder identificar los medicamentos y las cantidades de medicamentos que se van a pedir, es decir, es como el sistema de control del inventario. Las acciones dentro del inventario son las siguientes. Nuestra empresa que va a suministrar nuestro almacén la vamos a llamar Silodiza.
El proceso empieza cuando Silodiza surte los medicamentos al almacén. Luego del almacén se colocan en la farmacia. Luego de la farmacia pasan a ser surtidos al derechohabiente y luego se llega a un análisis de inventario para detectar qué medicamentos son necesarios surtir y en qué cantidades. Una vez que se detecta eso, entra una validación que es como una discusión entre el jefe de farmacia y los encargados de farmacia. Y se vuelve a realizar un pedido a Silodiza y el proceso es cíclico. La situación actual es que para realizar un periodo de algún medicamento, la cantidad, como ya lo había dicho, es acordada por experiencia de la jefa de farmacia y un administrador de nivel de inventario. Hay que hacer énfasis en que las unidades que se piden son o tienen una cuota superior. Entonces, esto limita también a estos dos servidores a que no excedan tampoco una cantidad de medicamentos. Y pues en el marco teórico vamos a tener a los pronósticos y a la administración de inventarios. En general, el análisis que realicé fue hacer un análisis clásico de series de tiempo. ¿A qué va enfocado este análisis? Es que nuestra serie de tiempo y de t va a estar compuesta por tres componentes: una tendencia, una estacionalidad y unos errores aleatorios. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de poder estimar cada uno de estos componentes y realizar un análisis de los residuos, que sería nuestro componente aleatorio. Una vez que validamos los supuestos de nuestros residuos, podemos realizar los pronósticos incorporando cada uno de los componentes que se estimaron. Para esto hicimos uso de tres métodos de pronóstico básicos, que es el exponencial simple, el exponencial con tendencia y el método de Hall-Winters. Los pronósticos por suavizamiento exponencial simple nos dicen que va a ser una combinación lineal de las observaciones pasadas y que los pronósticos van a quedar determinados por una constante para todo el periodo. El método de Hall-Winters, de Holt, está integrado por dos componentes, un nivel base y una tendencia, y los pronósticos van a estar dados por una suma entre el nivel base y una proporción de la tendencia futura. Por otro lado, el método de Hall-Winters va a estar compuesto por tres componentes, que es el nivel base, la tendencia y la estacionalidad. Y pues el pronóstico va a quedar dado por los tres componentes. Se va a comportar como el método de Holt, a diferencia de que va a estar multiplicado por la estacionalidad que se encuentra. Como había mencionado, es necesario revisar los supuestos de los residuos para poder realizar nuestras proyecciones o pronósticos. ¿Y cuáles son los supuestos? Que nuestra esperanza de nuestros errores son ceros, que la varianza es constante y que no existe correlación entre ellos. Adicionalmente, no necesario puede que los errores tengan una distribución normal y que no existan observaciones atípicas. Entonces, ahora pasamos a la parte de teoría de inventarios. En general, la teoría de inventarios va a estar conformada por 4 costos: el costo de adquisición, el costo inicial o de preparación, el costo de mantener una unidad en el inventario y el costo por faltante. ¿Cuál es el objetivo de la teoría de inventarios? Es minimizar la suma de costos totales variables del inventario y satisfacer la demanda del cliente. Ahora vamos a ver cómo dos modelos básicos y uno que se comporta como una variable aleatoria. El primero se llama LOQ, modelo de lote económico, y sus suposiciones es que tiene una demanda constante, la cantidad de ordenar Q llega toda a la vez cuando se desea, no se permiten faltantes planeados y el plazo de entrega es constante y en este caso es 0.
Se tiene que, bajo cálculos matemáticos, se puede mostrar que la cantidad óptima a ordenar va a estar determinada por la fórmula 2k entre 2k por d entre h, y eso le sacamos la raíz cuadrada. ¿Esto cómo se obtiene? Pues primero es necesario armar el costo total variable de nuestro inventario. Me tomaré como la oportunidad de explicar con este modelo. Nuestro inventario se va a comportar como esta gráfica. Notar que cada que se ordenan Q unidades, nuestro inventario va a pasar al punto Q y se va a ir disminuyendo debido a que tiene una demanda constante hasta llegar a cero. Aquí nuevamente se surte una cantidad, Q unidades, vuelve a subir y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo sabemos que esta función pertenece justamente a nuestro inventario? Pues se va a tener que, en general, para el lote económico, va a estar compuesto por dos costos. El costo por pedir y el costo por mantener el inventario. Ahora, ¿de dónde sale el D entre Q? Son el número de ciclos. D es como la demanda en general que se hace a lo largo del tiempo, y Q es el número de órdenes que se van a lanzar. Entonces eso hace el componente número de pedidos en general multiplicado por el costo de cuánto va a costar realizar esos pedidos. Ya se formaría en general esa parte del costo en general por pedir. Por otro lado, tenemos el costo por almacenar. ¿Cómo se obtiene ese costo por almacenar? Se obtiene como el promedio de unidades que se van a guardar. ¿Y cómo obtenemos ese promedio? Pues solamente es considerar la cantidad máxima que se va a tener, que es Q, y la cantidad mínima que se va a tener en el inventario, que es 0. Entonces se tendría que es Q menos 0 entre 2, de lo cual solamente queda Q entre 2 multiplicado por el costo por almacenar. Ahora, ¿cómo obtenemos la formulita o el Q óptimo de la raíz de 2kd entre h? Es necesario encontrar el mínimo de esa función. Entiendo que quizá no lo explique, pero obtener los mínimos nos va a llevar a encontrar derivadas primeras y segundas derivadas para detectar que el punto que estamos proponiendo como Q óptimo realmente sea un mínimo. Y bueno, ahora pasamos al modelo EOQ con faltantes planeados. Se va a considerar prácticamente la misma gráfica, solo que desplazada hacia abajo. El desplazarla hacia abajo nos va a permitir considerar de alguna manera tener un inventario negativo, pero van a ser faltantes que se van a considerar, y en algún momento, cuando llegue la orden, se van a surtir. Y entonces igual se va a hacer un pedido de Q unidades, que va a ser el tamaño desde el punto máximo hasta el punto mínimo, y se van a tener S, la cantidad de faltantes, que es como del eje X, donde el eje Y se empieza a hacer negativo. Igual aquí depende de dos variables, Q, la cantidad de ordenar, y S, el punto, el punto máximo de faltantes. Igual pasamos a través de nuestra gráfica a ver cuál es el comportamiento y proponer una función, y para esto va a ser necesario otra vez encontrar los mínimos de esa función. Debido a que esta función es en R2, pues ya no es como el procedimiento anterior, pero a través de demostraciones se puede calcular que exactamente ese Q y ese que se proponen son los óptimos de la función. Por otro lado, también hago uso de la política RQ, la cual dice que cuando llegues a R unidades en tu inventario, se va a realizar un pedido de Q unidades. ¿Y cuál es la diferencia de este modelo a los otros pasados? Es que la demanda ya no es constante,
perdón, se comporta como una variable aleatoria. Y este solo es un ejemplo de una gráfica, porque la variable puede tomar cualquier masa de probabilidad y comportarse de la manera que quiera. Sin embargo, siempre se van a estar levantando unidades cuando el inventario llegue a R. Entonces, puede que la demanda se comporte como sea, pero siempre va a haber un salto de Q unidades. Y pues aquí ya es más complejo porque como se comporta como una variable aleatoria, se va a hablar de las esperanzas de la demanda y de la esperanza de los faltantes, teniendo así que el costo esperado se va a describir por esa función y el Q óptimo va a quedar determinado de esa forma. Notar que prácticamente es lo mismo que leo Q la fórmula, solo que se habla de la esperanza de la demanda por lo mismo que la demanda se comporta como una variable aleatoria. Para encontrar R se puede, digamos, despejar de la igualdad de los costos. Se hace una igualdad entre costos, que es el costo por faltante y el costo de mantener. Sí, no importa. Y en general, la metodología a utilizar fue recolección de información de la demanda, por un lado, y recolección de los posibles costos para poder estimar los costos del inventario. Vamos por parte de la demanda. Una vez que se recolecta la información, debe de ser procesada para poder construir nuestras series de tiempo. Una vez que tenemos construidas nuestras series de tiempo y que realmente son las observaciones sucesivas, se realiza un análisis gráfico de series de tiempo. ¿Para qué nos ayuda el análisis gráfico de series de tiempo? Justamente, como les había comentado, cada uno de los métodos expuestos de pronósticos tienen componentes. Entonces esto nos hace notar qué método es más eficiente para poder estimar las componentes. Porque, como lo decía, unos constan solamente de un nivel base, unos conjugan el nivel base y una tendencia, y el tercero, que es más complejo, junta todos esos y un factor estacional. Entonces, para eso es necesario nuestro análisis gráfico, para saber qué método se puede proponer para poder realizar la estimación de nuestros componentes. Una vez que se hace el análisis gráfico, se selecciona el esquema de descomposición, que vienen siendo los métodos que ya mencioné, y una vez que se hacen las estimaciones de las componentes, se hace el análisis de residuos para poder realizar los pronósticos para el año 2017. Por otro lado, para los costos de inventario, una vez que se adquirió información para saber qué costos podían componer cada uno de nuestros costos, se realiza la estimación de los costos. Una vez que ya se tienen los pronósticos y que se tienen los costos, se puede hacer uso de la aplicación de la teoría de inventarios, que son los modelos de inventarios, para finalmente generar las conclusiones. En general, la información referente a la demanda de esta clínica de los años 2014 a 2016 fue otorgada de manera diaria a través de visitas a la clínica de estudio, o en estudio, perdón. De estos se recolectaron 36 archivos, uno por cada mes y año, y para esto fue necesario realizar filtros y darle una estructura de serie de tiempo a los datos. Adicionalmente a esto, pues también se tuvo que hacer un análisis de días laborables, debido a que la farmacia solamente trabaja de lunes a viernes y días festivos no labora. Adicional a eso, se realizaron entrevistas a cada uno de los encargados para poder determinar los costos que podían integrarse. Los 10 medicamentos se exponen. Estos son los 10 medicamentos más demandados y los que se realizaron
de los que se realizó su análisis en el estudio. Pues pasamos como con la metodología que fue el análisis gráfico de las series de tiempo. Para ello fue necesario graficarlas y pues hacer como un análisis visual de cuáles son las posibles componentes de cada uno. En general, todos tienen un crecimiento en cuanto a la demanda. De esta manera se eliminó como el método de pronósticos más básico, que solo era una combinación lineal de las observaciones pasadas, y pues notar que algunos puntos, por ejemplo, de este medicamento, pues eran evidente que se presentaban en distinta proporción, pero en determinados meses o días del año. En general, el método utilizado fue el método de Holt-Winters. Bueno, para cada uno de los medicamentos se propuso eh, cada uno de estos métodos, que el que predominó definitivamente fue el exponencial con tendencia, digo con estacionalidad, debido a los puntos que les decía que se detecta que se repiten. Sin embargo, se tuvo que hacer el análisis de los residuos. Si se detectaba que este método, por el método gráfico que se proponía, no arrojaba buenos resultados en cuanto a los residuos, se proponía otro y se hacía el mismo análisis hasta llegar a que el comportamiento de los residuos era adecuado. De esta manera, los métodos que finalmente se utilizaron solamente fueron de estacionalidad y de tendencia, y estos fueron los que determinaron el análisis. Ahora, los costos, para determinar los costos, creo que lo más interesante de todo este análisis es como la parte de saber cómo estimar cada uno de los costos. Es un trabajo como de salir al campo y recolectar mucha información para poder determinar estos costos. De esta manera, el costo de adquisición se consideró como el costo más reciente del medicamento. El costo de preparación quedó conformado por la parte proporcional a un pedido de los salarios del administrador de nivel de servicio y de la jefa de farmacia, que eran como los principales encargados del área. También se decidió incluir la proporción del salario de un guardia de seguridad y de los salarios de 2 despachadores. Los despachadores son los que se encargan de dar el medicamento en ventanilla al derechohabiente, además del costo asociado del transporte. De esta manera, lo que hicimos es adquirir como un costo unitario por medicamento, conformado de esa manera. Aquí pongo como en términos matemáticos, digamos, cómo queda expresado acá el costo de preparación. Para el costo por mantener inventarios, se consideró el salario de 4 despachadores. En total son 6 despachadores los que trabajan dentro de la farmacia, y a esto se estimó un costo de mantener una unidad de medicamento al año en un anaquel, debido a que los medicamentos son colocados en anaqueles. Este costo de mantener en anaquel fue unitario y se determinó por el uso de suelo del espacio que el medicamento utilizaba. Y pues vuelvo a mostrar una formulita que es justo lo que dije, sería 4 salarios del despachador entre la capacidad de almacén, porque se necesita unitario, más lo que cuesta mantener en una unidad en el anaquel al año. Y finalmente el costo por faltantes, creo que fue el costo más difícil de estimar, debido a que no se consideraban como un costo en el instituto que la persona se fuera sin el medicamento. Entonces lo adecuamos proponiendo que se iba a considerar como la inversión en cuanto a la que la persona da al estar formada, para que al final le digan que no tienen el medicamento, y el tiempo que invierte el despachador en decirle que no tiene el medicamento.
Para ello necesitamos saber el tiempo promedio en surtir un medicamento y a partir de ese tiempo se le asignó un costo, tanto el costo por ese tiempo promedio por parte del despachador como el tiempo promedio de un salario vigente, eh, como que si la persona estuviese invirtiendo ese tiempo trabajando ahí. De esta manera los costos quedaron asignados así para cada medicamento y pues de esta manera ya tenemos nuestros costos. Ahora, algo que no hice énfasis pero era importante decir era que los pronósticos que realicé fueron diarios, pero a nosotros lo que nos interesa es saber la demanda anual, ya que los costos también están determinados de manera anual y el tiempo de estudio era anual. Fue necesario estimar la demanda anual. Hay dos formas en general para poder utilizar los modelos de pronósticos, que la que en la teoría se ve es encontrar una masa de probabilidad de la demanda. Una vez que se sabe la masa de probabilidad de la demanda, ya sea que te pongas a realizar simulaciones y consideres que esas simulaciones van a ser la demanda real, o seguir trabajando con la demanda, con la masa de probabilidad que se propone. Para esto, para yo adquirir como nociones o saber cómo se iba a comportar la demanda anual, pues grafiqué la demanda diaria y vi el comportamiento de los histogramas para saber si había alguna función de distribución que se pudiera que pudiera describir el comportamiento de los datos. Aquí muestro los histogramas de cada uno de los medicamentos y en el siguiente cuadro propongo, por ejemplo, que para este medicamento la distribución va a ser normal, o que para el medicamento 3 la demanda se podría considerar uniforme. Y de esta manera propongo que estos 4 medicamentos van a quedar determinados con estas funciones de distribución. Para ello fue necesario realizar pruebas de hipótesis para ver que realmente la hipótesis de que este medicamento se comportaba normal no era rechazada, y así para cada uno de los medicamentos, y luego encontrar los estimadores de esas funciones. Y pues los resultados fue que, por ejemplo, para el medicamento 4 se distribuye uniforme con parámetros 57,82. Para estos medicamentos donde se encuentra una función de distribución, pues lo adecuado fue aplicar una política RQ, donde les comentaba que se considera que la demanda pues tiene una masa de probabilidad determinada. Para los otros medicamentos se supuso que la demanda se iba a comportar como la suma diaria de cada uno de los pronósticos que se realizaron. En este caso decidí hacer como una comparación entre aplicar un modelo básico y uno con faltantes para cada uno de los medicamentos, donde no correspondía su distribución a una función evidente. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? En general los costos por aplicando el modelo EOQ con faltantes planeados eran los del EOQ básico eran mayores a los del modelo EOQ con faltantes. Sin embargo, si vemos la proporción de faltantes, todos están por arriba del 90%. Y nosotros tenemos como principio que la persona tenga su medicamento en tiempo cuando lo necesite. Debido a que los faltantes están arriba del 90% o la proporción de faltantes es bastante alta, pues se descartó, debido a que esto puede generar mayores problemas en la salud de las personas o en general provocar problemas en cuanto a satisfacción de los derechohabientes. Entonces el modelo que se utilizó fue el modelo EOQ básico. ¿Cómo llegué a estos resultados?
también dentro del trabajo pues fue implementado por plantillas de Excel cada uno de estos métodos de los cuales hablé, tanto de pronósticos como de teoría de inventarios, de tal manera que ya nada más fue necesario proporcionar los costos y la demanda para que pudiéramos obtener estos resultados. Entonces, en general, con esos medicamentos, el EOQ básico iba a tener un costo de 61.614 pesos. Por otro lado, el EOQ con faltantes planeados, su costo asignado iba a ser de 13.524. Como les mencioné, en cuanto a costos, es más factible utilizar el EOQ con faltantes planeados, pero en la mayoría de los casos, la proporción de faltantes iba a ser mayor al 90%, por lo cual se decidió como pagar más, pero tener la satisfacción de tener el medicamento cuando el derechohabiente lo necesitaba. Ahora, como les había comentado, para los otros medicamentos que tienen un comportamiento como una función de distribución, pues una vez que se sabe que pertenecen a una función de distribución, se supone que estas demandas diarias vienen de esa función de distribución, son independientes y de esta manera podemos hacer la suma de variables aleatorias independientes para poder saber cuál es su distribución a lo largo del tiempo. En este caso se hace la suma de las variables aleatorias de 253 debido a que son como las observaciones que conforman el año. De esta forma ya estamos integrando como la demanda anual. Y pues se tiene que todos los medicamentos, a pesar de que vienen en una función de distribución uniforme, se van a comportar normal. Y los normales, por propiedades de la normal, su suma va a seguir siendo una distribución normal. Esto es como una demostración que también anexo en mi trabajo, pero por cuestiones de demostraciones que son bastante amplias, pues no las explico. Sin embargo, pues estos fueron los resultados. Todas las variables aleatorias se van a comportar como normales. Igual se tienen que estimar los parámetros. Y de esta manera ya es posible utilizar las plantillas que les comentaba que se implementaron. Y llegamos a la conclusión de que para el medicamento 1 se necesitan ordenar 586 unidades cuando se tenga en almacén 561, con un costo esperado anual de 15.696 pesos. Aquí como que lo interesante es que realmente en un día se va a tener que levantar un pedido, debido a que la cantidad de ordenar y el punto de ahorrar son muy cerca. En general, la suma de los 4 medicamentos va a ascender a 48.706 pesos por la administración de ellos en conjunto. Y ya en conclusiones vamos a tener lo que nos proponíamos era tener modelos y decir cuáles son los parámetros de los modelos. Así, por ejemplo, para el medicamento 1 se llegó que el modelo adecuado era un RQ y la descripción de los parámetros sería que se genera un pedido de 586 unidades de medicamento cuando el nivel de inventario es igual a 561 unidades. Para un modelo EOQ básico, medicamento 2, se tiene que se generará un pedido en general de 461 unidades de este medicamento, y así para cada uno de los medicamentos de los cuales se realizó el estudio. En general se obtuvo que la administración de estos 10 medicamentos, donde se utiliza el EOQ básico y el modelo RQ, en conjunto se va a gastar 110.321 pesos anuales para poder tener esta administración de estos medicamentos. Y pues a lo largo de la explicación pues ya se implementaron métodos de pronóstico que ya no son subjetivos y se proponen los modelos
de inventarios adecuados, concluyendo de esta forma el estudio que se había propuesto. Y pues así concluyo. Así concluye, muy bien, muchas gracias. Vamos a hacer un poquito de énfasis en la parte del planteamiento de pensamiento sistémico, cuando usted tiene ahí un acetato muy interesante. A ver, déjame ver si era ese. Ajá, para lo de su modelación en la metodología. Entonces, en ese esquema, ¿verdad? No sé si se pueda salir y aumentarlo. Escape. Y luego aumente allá. Ajá, así. Ajá, así. A ver si es posible verlo así, por pedazos. Ajá, sí. Un poquito. Muy bien. Entonces, algo que es muy importante destacar es que es un gran avance para realizar un estudio el tener acceso al sistema, ¿no? Sí, definitivamente. Y que usted se lo formule como tal, ¿sí? Una vez que usted tiene acceso al sistema, ese cuadrito rosita, tiene una larga historia y mucho que platicar, ¿no? Que Justo. Quizás está en la tesis, ¿verdad? Cierto. Entonces, pues los invitamos a verlo porque este seminario es un seminario sobre pensamiento sistémico y análisis de sistemas. Entonces, en la tesis se vería bien esta parte del acceso con toda la información y luego como su formulación en lo que sigue, ¿no? En cuanto a cómo procedió en su estudio, su metodología, ¿no? Ah, ok. Sí. Entonces, eso lo quería destacar y si quiere algo más que agregar. No, pues de hecho yo como que hice énfasis en teoría de inventarios y pronósticos porque creí que iba dirigido el tema hacia allá. No, está bien. Pero sí, algo antes de todo eso, pues es hacer el análisis del sistema. De hecho, aquí el cuadro que encabeza a todos es acceso al sistema de estudio. Entonces, también es un proceso eso de definir el sistema de estudio, saber cómo se compone y pues sí, creo que me faltó hacer... No es que haya faltado, pero como aquí este seminario, eso es el objetivo de intercambiar puntos de vista respecto a los sistemas y cómo se procede en su estudio, ¿no? Usted lo está ilustrando perfectamente, nada más que quiero invitar a los que van a revisar esta ponencia en el YouTube, que si quieren ampliar más en cómo se accede y cómo se construyó el sistema, pues los invitamos a revisar su tesis. Sí, claro, sí, también se la hago llegar para... Muy bien. En la presentación, en la primera hoja, si no las puede volver a poner, le vamos a agregar, si nos los permite, ¿cómo se llama? Su correo electrónico. Ok. Ajá, ahí se lo agregamos y si nos permite compartir esto a través del Departamento de Sistemas en la página de la UNAM. Claro. Para que la gente que quiera completar la ponencia que se escucha y se mira en YouTube, lo complete con una presentación escrita, ¿no? Claro. En formato de PDF. Sí. Y bueno, y agregado a eso, pues pueden consultar la tesis del actuario Reino García Belina. Okay. Aquí le agradecemos muchísimo su colaboración y su esfuerzo para poder completar esta grabación y que la vamos a colocar en el calendario de acuerdo a cómo lo teníamos planeado. Okay. ¿Sí? Sí. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias.